Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en la interpretación de los sueños, capítulo 6. No recuerdo cuál era el título del capítulo. En fin, estamos ya en el apartado número 8, los afectos en el sueño. ¿Qué quiere decir los afectos? Emociones, sentimientos, lo emocional en el sueño, digamos. Entonces, repito, los afectos en el sueño. Y sin más, vamos a entrar a la lectura. Dice Freud, una aguda observación de Stryker en 1879 nos hizo notar que las exteriorizaciones de afecto del sueño no admiten el despreciativo encogimiento de hombros con que, despiertos, solemos alejar de nosotros el contenido de él, bien entre comillas. Si yo en el sueño siento miedo de unos ladrones, los ladrones son por cierto imaginarios, pero el miedo es real. Y lo mismo ocurre cuando me regocijo en sueños. Viene la nota a pie de página número 1, nos remite a la página 97 del tomo 4, la primera parte de la interpretación de los sueños. Voy a continuar. De acuerdo con el testimonio de nuestra sensación, estas ya son palabras de Freud, de acuerdo con el testimonio de nuestra sensación, el afecto vivenciado en el sueño en modo alguno es inferior al de igual intensidad vivenciado en la vigilia. Es por su contenido afectivo que el sueño sustenta más enérgicamente que por su contenido la representación. El reclamo de que se lo cuente entre las vivencias reales de nuestra alma. Permítanme un segundo. Déjenme ver si se está grabando. Muy bien. Si en la vigilia, continúo, si en la vigilia no lo clasificamos así, es porque no atinamos a apreciar psíquicamente un afecto si no es en su alcance con un contenido de representación. Cuando afecto y representación no se compadecen por su índole y por su intensidad, nuestro juicio despierto se extravía. Quisiera repetir esto último. A ver. Es que siento yo que también por la belleza de lo escrito y hasta cierto punto por su lenguaje, digamos, aquí hay algo más, siento yo. Oh, ya lo veo. Cuando afecto y representación no se compadecen por su índole, en otras palabras, cuando, voy a ponerlo en, en otra frase, tenemos el riesgo de perder la razón si nos entregamos al afecto y a la representación, a lo abstracto. En otras palabras, podemos llegar a la locura si nos perdemos en la abstracción o si nos perdemos en los sentimientos. Nuestro juicio despierto se extravía. Wow. Voy a continuar con el texto. Ha maravillado siempre que ciertos contenidos de representación no provoquen en los sueños los afectos que en el pensamiento de vigilia esperaríamos como los obligados. De repente el texto tiene tantas dimensiones. Es que es, a ver otra vez, ha maravillado siempre que ciertos contenidos de representación no provoquen en los sueños los afectos que en el pensamiento de vigilia esperaríamos como los obligados.
Mm, Podremos decirlo de otra manera también. ¿Por qué cuando soñamos, vemos en nuestros sueños, vivimos en nuestros sueños ciertas cosas que no nos provocan la emoción que nos despiertan conscientemente, en vigilia, en nuestra vida cotidiana? Lo pondré con un ejemplo. Podríamos ver una situación terrible en nuestros sueños y podría ser como si nada. O podemos ver cosas tan ridículas en nuestros sueños y nos afectan terriblemente. Continúa el texto. Strompel manifestó en 1877 que en ellos, es decir, en los sueños, las representaciones están destituidas de sus valores psíquicos. Nota número 2, aquí nos remite otra vez al primer volumen de la interpretación de los sueños, página 77. Recordemos que, o les recuerdo que toda esa primera parte de la interpretación de los sueños, el capítulo 1 es la bibliografía científica sobre los problemas del sueño. Strompel ha sido ya un autor conocido en el abordaje científico de los sueños, ¿vale? Continúo con el sueño, digo con el sueño, con el libro, el texto. Pero tampoco falta el caso contrario, a saber, que una intensa exteriorización de afecto sobrevenga a raíz de un contenido que no parece ofrecer ocasión alguna al desprendimiento de afecto. Es como les decía, el ejemplo que les puedo poner, ¿no? Y justo fue el sueño que tuve anoche, ¿no? Y de hecho, digo, este sueño que les voy a contar, yo estaba buscando a alguien y para encontrar a esta persona, que ya sé quién es, pero no voy a decir quién es, me subo a una reja con el objeto de elevar mi visión y buscar a la persona que yo buscaba entre la multitud. Pero inmediatamente, conforme yo me subo la reja y estoy dando la espalda a la multitud, al lugar donde yo quiero buscar, me subo la reja y veo al fondo una iglesia y sentada en la entrada de la iglesia, yo veo una figura femenina con un vestido amarillo. Eh, en ese momento me despierto. Para mí, en estos momentos, lo amarillo es la intensidad femenina, pero no diré más. En este sueño que les cuento, justo se ve la intensidad, ¿no? Eh, de lo amarillo para mí en este momento. Por supuesto, el amarillo es simplemente un color, es simplemente algo que está ahí en el mundo, ¿no? Pero se vive de manera distinta, de tiempo en tiempo, de persona en persona. Y no estoy hablando de lo amarillo. Lo amarillo, podremos decir, es una representación de, es el sustituto de. Ajá. En mí, en mi vida afectiva. Eso que yo vi amarillo, pequeñito, así lejano, para mí fue terriblemente fuerte. Pero aquí lo que estamos viendo es justamente que eh, los afectos tienen una vida propia, por decirlo de una manera. Vamos a continuar en la interpretación de los sueños, dejando, digamos, el asunto de la representación y el asunto de la abstracción pendiente. Ajá. Continúo. Estoy en sueños en una situación temerosa, peligrosa o repugnante, pero no siento nada de miedo ni de repulsión. En cambio, otras veces me espantan cosas inofensivas o me provocan júbilo cosas pueriles. Este enigma se nos esfuma, quizá de forma, quizá más repentina y completamente que cualquier otro de los del sueño si nos trasladamos de su contenido manifiesto
Es decir, lo que vemos, lo que vivimos en el sueño, a su contenido latente, los pensamientos que están detrás de. La aclaración del enigma ya no habrá de ocuparnos, pues él desaparecerá. El análisis nos enseña que los contenidos de representación, perdón, voy a repetir porque estas palabras están destacadas, ¿vale? El análisis nos enseña que, y se destaca, los contenidos de representación han experimentado desplazamientos y sustituciones, mientras que los afectos se mantuvieron incolubles, inalterados, permanecen. Continúa el texto y lo que sigue ya no está destacado. No puede maravillar entonces que el contenido de representación alterado por la desfiguración onírica ya no se compadezca con el afecto, es decir, ya no le tenga ninguna consideración, simplemente lo deje así como está. Ajá. Que se conservó intacto, pero todo asombro cesa cuando el análisis ha situado el contenido correcto en su lugar primero. Aquí viene la nota número 3 que nos dice Strachey. Esta nota se agregó en 1919. Es decir, la nota 3 es de Sigmund Freud, Freud comentando a Freud. Ajá. Si no me equivoco, el primer sueño de que tuve noticia en mi nieto de 20 meses demuestra que el trabajo del sueño logra mudar su material en un cumplimiento de deseo, mientras que el afecto correspondiente se impone, inmutable, también en el dormir. La noche anterior al día en que su padre debía partir para el frente de batalla, les recuerdo, bueno, que yo sepa, varios de los hijos de Sigmund Freud pelearon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, la noche anterior en que el hijo de Sigmund Freud iba a irse a la guerra, me parece en la Primera Guerra Mundial, el niño exclamó con fuertes sollozos: «¡Papá! ¡Papá!», puntos suspensivos, «¡Nené!». Ahí se cierra la cita del pequeñito, el nieto de Sigmund Freud de 20 meses. Esto no puede significar sino que papá y nene permanecieran juntos, mientras que el llanto admite la inminente despedida. En esa época, el niño era enteramente capaz de expresar el concepto de la separación. Viene una palabra, no sé si sea del alemán, no sé si sea inventada por el pequeño. Fort. Y viene una nota del traductor, se fue. Y viene un paréntesis, sustituido por un largo O, curiosamente acentuado. Es decir, la palabra, supongo que es alemana, fort, que se traduce al español como se fue, era dicha por el pequeñito como O, y se acentuaba curiosamente. No lo puedo decir yo, tampoco lo pueden expresar los traductores. Había sido su primera palabra, y varios meses antes de este primer sueño había jugado a, entre comillas, fuera, de cierra comillas, con todos sus juguetes. Esto se remonta a la autodisciplina que había logrado imponerse a temprana edad para permitir que su madre se ausentase y estuviera fuera, entre comillas. Ah, mira, aquí hay una referencia de James Strachey de Más allá del principio del placer. Aquí viene la nota bueno, Más allá del principio del placer está en el volumen 18. ¿Dónde están mis obras de Sigmund Freud? Lo tengo por allá, no la tengo al alcance de mi mano, pero bueno, ya saben a qué obra me refiero, a qué edición de la obra, a la Standard Edition. Finaliza ahí la nota 3 y continúo con el texto. En un complejo psíquico sometido a la censura de la resistencia, los afectos son la parte más resistente a la acción de esta última, y por eso la única que puede darnos indicios para una reconstrucción correcta. Aquí, antes de continuar,
Quiero hacer manifiesto lo siguiente, porque eh, hago esta lectura el 29 de abril del 2021. Habiendo yo estudiado psicología en la universidad, sé, digamos, la tendencia a hacer, ¿cómo decirlo? Esquemas del texto. Ajá. Complejo psíquico son las palabras que Freud usa para, digamos, distinguir conjunto de pensamientos, conjunto de un ordenamiento de representaciones. Ajá. Complejo psíquico, podríamos decir, y esto sí ya se ha observado anteriormente en el texto, una madeja de pensamientos. Ajá. Repito, entonces, en un complejo psíquico sometido a la censura de la resistencia, un conjunto de pensamientos que, por alguna razón, que no nos dice qué, son censurados, no por afuera, no por alguien más, sino por nosotros mismos. Continúa el texto, los afectos son la parte más resistente a la acción de la resistencia. Ajá. Y por eso la única, hablando de los afectos, que puede darnos indicios para una reconstrucción correcta. Algo que yo menciono en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, este sí lo tengo aquí a la mano, es como el afecto es, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Es que quiero también adaptarlo ahorita a lo que estamos compartiendo. Eh, el afecto es la respuesta más inmediata, más natural, sin embargo también la más peligrosa. El ser humano se estructura de tal manera que los afectos no siempre hablan de forma directa. ¿Ah? Ahorita estamos abordando cómo los sueños tienen una relación con nuestros sentimientos, con nuestros afectos. ¿Ah? Eh, lo que en este punto Freud está tratando, digamos, de ilustrar, Freud está tratando de abordar en un estudio del sueño, es como mm, nosotros, en nuestro contacto con nosotros mismos, luchamos con ciertos pensamientos, luchamos con ciertas representaciones, abstracciones, y cómo en esa lucha podemos ubicar también la emoción, el afecto. Ajá. Voy a continuar con el contenido del texto para saber más a detalle cuál es esta relación de los sueños, la censura y los afectos. Porque aquí al mencionar la censura, ya Freud introduce una situación un poco complicada en apariencia. Vamos a ver qué tanto es complicado. Continúa el texto. Es lo que se revela en la psiconeurosis con mayor nitidez, todavía que en el caso del sueño. Esto hablando de, digamos, lo inalterado que permanece un afecto en cuestión a una deformación. Ajá. Hablamos de una deformación justo por esta frase, un complejo psíquico sometido a la censura de la resistencia. Los afectos son la parte más resistente. Tenemos representaciones, tenemos una construcción, un conjunto de pensamientos que hemos hecho a partir de algo. Ajá. No sabemos qué es ese algo. Pero de todo eso, de esa madeja, digamos, de ese complejo psíquico, como lo nombra Freud, se forma un sentimiento. Hay una reacción afectiva. Ajá. Hay un afecto, hay una emoción. Aquí
Podemos sustituir fácilmente las palabras complejo psíquico por las palabras psiconeurosis. Ajá. La psiconeurosis, por supuesto, como complejo psíquico, también son acompañadas de un afecto en particular. Continúa el texto. En ellas, en la psiconeurosis, el afecto siempre da en lo justo, al menos en cuanto a su cualidad. Voy a continuar para ver si el texto nos lo aclara esto de cualidad. Su intensidad, desde luego, es susceptible de incrementarse por desplazamientos de la atención neurótica. Aquí abordando únicamente la palabra cualidad, la podemos abordar o entender en contraste, separándola de la palabra cantidad. Ajá. Entonces, en ellas, hablando de la psiconeurosis, repito, en la psiconeurosis el afecto siempre da en lo justo, al menos en cuanto a su cualidad, es decir, psiconeurosis. Retomando un ejemplo de los capítulos pasados. Yo tengo miedo, nos decía Freud de un paciente suyo, yo tengo miedo de salir a la calle porque no sé si yo puedo matar a alguien. ¿Y usted ha matado a alguien? Le preguntaba Freud. No, nunca, pero ¿y si lo hago y no me doy cuenta? Y el paciente entraba en una crisis tremenda, ¿no? Eh, Cualidad. Ciertamente el paciente tenía miedo de matar. Ciertamente. Nunca había matado, pero tenía miedo. Y el análisis justamente transcurrió en ese sentido. Ir a esa representación. Intensidad, desde luego, aquí haciendo el contraste. Ok, no es que usted esté trastornado porque nunca ha matado a nadie y qué tal si mata sin darse cuenta. Eso no es, digamos, lo que está eh, desviado, eso no es lo que está, digamos, eso no, eso no es lo que engaña de la psiconeurosis. ¿Por qué? Porque en el análisis se descubre unas ganas de matar, ¿no? Es algo, ahorita que estoy haciendo como mm, el análisis justamente del texto pasado, esto no está escrito en los capítulos pasados, esto no lo encontrarán en los videos pasados, pero sí se puede encontrar en los videos pasados la relación de los niños con la muerte. Ajá, y esto es importante también notarlo. Esta relación de la infancia con la muerte como un evento que nada tiene que ver con lo biológico, se aborda en los capítulos pasados y se puede, digamos, rastrear, ¿no? Entonces, el que un niño desee la muerte es muy distinto a que un adulto desee la muerte. Continúo, ¿no? Eh, Espero ya con esto haber aclarado esta palabra en cuanto a su cualidad. No es que los afectos, no es que las emociones mientan en cuanto al objetivo, sino que es justamente, ahí hay una desfiguración, ahí hay una censura. Ya no me voy a meter mucho en el comentario del texto pasado, pero sí era necesario abordar esto. Voy a retomarlo. En ellas, en la psiconeurosis, siempre da en lo justo el afecto, al menos en cuanto a su cualidad. Su intensidad, desde luego, es susceptible de incrementarse por desplazamientos de la atención neurótica. Ahí está también parte de la desfiguración, ¿no? Es decir, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso. O de plano, ni siquiera vamos a caminar por donde, eh, cambiando de ejemplo, ¿no? Eh, un neurótico se prohíbe caminar por un lugar porque cree que le puede pasar algo muy malo. Y entonces, para no sentir eso, camina por otro lugar, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Por dar un ejemplo de eso. Desplazamientos de la atención neurótica, simplemente dejar o conducir la atención de uno hacia otras cosas. Continúa el texto, cuando el histérico se asombra de que una pequeñez le haya provocado tanto miedo, y lo mismo hace el que padece de ideas obsesivas por la nadería que engendró en él reproches tan penosos, ambos se equivocan, pues toman el contenido de representación, la pequeñez o la nadería,
por lo esencial. Y es en vano que quieran defenderse haciendo de ese contenido el punto de partida de su trabajo de pensamiento. Claro, claro, claro. Aquí, voy a continuar con el texto. Entonces, el psicoanálisis les muestra el camino correcto. Al contrario de ellos, reconoce justificado al afecto y pesquisa la representación que le corresponde, reprimida mediante una sustitución. La premisa es que el desprendimiento de afecto y el contenido de representación no formen esa unidad orgánica imprescindible que estamos habituados a atribuirles, sino que ambas piezas puedan estar corridas una respecto de la otra, es decir, muy cercanas. De manera que después el análisis tenga la posibilidad de separarlas. La interpretación de los sueños muestra que este es efectivamente el caso. Traigo primero un ejemplo en que el análisis esclarece la aparente ausencia de afecto frente a un contenido de representación que obligadamente debía provocar su desprendimiento. Número 1. Aquí viene en palabras, digamos, destacadas. Supongo que esto es un sueño. Ella ve en un desierto 3 leones, de los cuales uno ríe, pero no les tiene miedo. Después debe de haber huido de ellos, pues quiere trepar a un árbol, pero se encuentra con que su prima, la profesora de francés, ya está encima, etc. Ahí finaliza el sueño. Continúa Freud. Ahora, aquí nuevamente estoy notando en el texto mm, palabras destacadas. Las voy a leer de forma distinta, ¿vale? Dice, el análisis aporta el siguiente material. La ocasión indiferente del sueño es una frase de sus deberes de inglés, sus tareas. Lo que sigue está entre comillas. La melena es el adorno del león. Se cierran comillas. Esa era la frase, la frase de la tarea en inglés. Continúa el análisis. Su padre llevaba una barba así, que le enmarcaba el rostro como una melena. Eso está destacado, melena. Su profesora de lengua inglesa se llama Miss Lyons. Lions, leones. Esto aparece en el texto como paréntesis. Continúo. Un conocido le obsequió las baladas de Leuvi. ¿Qué? Esto debe ser francés o alemán también, tal vez. Leové. Lo voy a deletrear. L-O-E-W-E. Lo estoy leyendo ciertamente, no sé si es alemán, no sé si es francés, pero inmediatamente viene la traducción león. He ahí los 3 leones. ¿Por qué habría por qué habría de tenerles miedo? Claro, son gente conocida, son gente muy cercana a ella. Continúa el texto. Ella leyó un cuento donde un negro que asusaba a los otros a rebelarse fue perseguido con perros feroces y se trepó a un árbol para ponerse a salvo. Después siguen, traídos con el más travieso talante, jirones de recuerdo como este. La instrucción para cazar leones que da la no, Blatter. Esto está destacado, Blatter. Realmente yo no sé si es un nombre, pero vamos a continuar. Ahorita seguramente se aclarará. Bien, aquí está la instrucción. Permíteme. Bien, aquí está la instrucción de Blatter. Tome un desierto, páselo por el tamiz, le quedarán los leones. Repito, le quedarán los leones. Ahí finaliza la instrucción. Además, la anécdota desopilante, pero no muy decorosa, del empleado al que le preguntaron por qué no ponía más empeño en granjearse el favor de su jefe, y respondió que desde luego había intentado arrastrarse hasta ahí, pero su superior, y esto se destaca, ya estaba encima. Continuó con el texto. Todo el material se vuelve comprensible sabiendo que esta dama había recibido el día del sueño la visita del jefe de su marido. Se mostró muy cortés con ella, le besó la mano y
Ella no le tuvo miedo alguno. Está destacado ese texto. Continúa. A pesar de que era un, entre comillas, y destacado, bicho importante. Continúa el texto. Y en la ciudad cabecera del distrito hacía el papel de un, entre comillas, y se destaca, león de la sociedad. Continúa el texto. Este león es entonces comparable al de, se destaca, sueño de una noche de verano, que se desenmascara como Snug, el carpintero. Y así son todos los leones de los sueños ante los cuales no tenemos miedo. Quiero destacar entonces, esos leones representaban en el sueño de esa mujer, por supuesto, preguntándole a la mujer, recordemos, el sentido de la interpretación del sueño está en el sujeto, gente querida, gente ciertamente respetada en su sociedad, pero a los cuales ella no le tenía que tener ningún miedo, claro. Ahora viene el segundo sueño. Como segundo ejemplo, dice Freud, ofrezco el sueño de aquella joven que vio yacente en el ataúd al hijito de su hermana, pero agrego ahora sin sentir el menor dolor ni duelo. Esto se vio ya, aquí nos viene la nota 4, en el volumen 4, ¿no? En las páginas 170 a las 171 y en la página 180, 100, perdón, 258 y 259. Continúo con el texto. Ahora, el sueño no era sino el disfraz de su deseo de volver a ver al hombre amado, y el afecto debió armonizar con el deseo, pero no con su disfraz. Aquí es algo que les comento rápidamente. Esta mujer que sueña que su hijito, que su sobrinito muere, quería mucho a su sobrinito, pero ella se negaba a sí misma el deseo de ver, no a su sobrinito muerto, realmente eso era como algo secundario, de acuerdo también al análisis del sueño. Lo que ella quería era ver a un hombre que ella ya no veía, pero que estaba segura iría al funeral de su sobrinito. ¿Ah? Esto ocurre en el sueño y esto ocurre también en la interpretación del sueño. Ujú. Eh, Continúo con el texto. Por tanto, no había ocasión para el duelo. Es decir, si esta mujer podía ver al hombre que ella quería, el duelo pasaba a segundo plano, a pesar de que quería muchísimo a su sobrino. Ajá. Continúa el texto. En algunos sueños, el afecto sigue manteniendo al menos cierta conexión con el contenido de representación que sustituyó al que le correspondía. Como este que les comento. Quiero ver a ese hombre y mi sobrino muere. Bueno, pues murió, pero ahí está, el amado. Continúa. En otros, la disolución del complejo ha avanzado más. Repito, no estamos hablando aquí de complejo en un sentido de complejo de Edipo, estamos hablando aquí de complejo en un sentido de muchas ideas, muchas emociones, muchas impresiones, vivencias, etcétera. Ajá. La disolución, la separación. La separación de todo esto avanzó más, quiere decir se separaron ya mis afectos hacia el sobrinito, que ciertamente, de el deseo de ver a quien quiero ver. Continúo. El afecto aparece por completo desatado de la representación a que pertenece y se encuentra inserto en algún otro lugar del sueño, allí donde calza dentro del nuevo ordenamiento de los elementos de este. Yo creo que si no hubiera hecho la observación sobre este sueño de esa mujer, no se comprendería esto. Pero bueno, continúo. Ello es entonces parecido a lo que aprendimos respecto de los actos judicativos del sueño. Aquí nos remite James Strachey en las páginas 444 y siguientes. Actos judicativos, quiere decir juicios que nosotros hacemos respecto del sueño, juicios en el sentido lógico, juicios en el sentido de que soñamos algo y decimos dentro del sueño, eso es tonto, eso no es cierto, eso no puede ser posible. Ajá. Continúo. Si dentro de los pensamientos oníricos hay una conclusión importante, también
el sueño la contiene, pero la conclusión del sueño puede estar desplazada a un material enteramente diverso. Aquí ocurre lo mismo, y esto es un comentario mío, ocurre lo mismo que en la psiconeurosis. En el ejemplo que les puse del paciente de Freud, el paciente de Freud tenía miedo de matar sin darse cuenta. Obviamente no estamos hablando de un sujeto realmente peligroso, o el sujeto se vive a sí mismo peligroso, eso era lo importante. ¿Pero por qué? No lo dice tampoco el texto Freud, el análisis de aquel sueño, pero lo que el sujeto estaba queriendo hacer era hacerle daño a una persona cercana y querida a él. Que esto, por muy terrible que pueda sonar, es realmente algo muy común, es realmente muy humano ese tipo de, ¿cómo decirlo?, experiencias afectivas, experiencias, y justo es algo que hemos estado viendo, en los cuales los niños, también lo abordo ampliamente en mi libro, los niños pueden ser realmente amados, pueden ser realmente cuidados, pero un no dicho a un niño y provoca toda la ira contenida en aquel o en aquella, porque también, por supuesto, al decir niños, incluyo a las niñas. Ajá. Entonces, continuamos. No es raro que este desplazamiento se produzca siguiendo el principio de la oposición, es decir, eh, transformar tanto los actos como los afectos en su contrario. Ajá. Ilustraré, continúa el texto, ilustraré la última posibilidad con el siguiente ejemplo del sueño que es sometido al más exhaustivo análisis. Número 3, entonces, el tercer caso. Empieza directamente el sueño. Un castillo a orillas del mar después no está directamente a orillas del mar, sino de un estrecho canal que lleva al mar. Un señor P, así está escrito, señor P mayúscula, es el gobernador. Seguramente en el sueño se estará refiriendo a un señor en particular, pero están haciendo uso de una mayúscula para, digo, salvaguardar también la integridad de aquella persona, la integridad, el anonimato. Ajá. Entonces, un señor P es el gobernador. ¿De qué? De aquel castillo. Ujú. Estoy de pie junto a él en un gran salón de 3 ventanas, frente al cual se elevan unos saledizos como unas almenas de una fortaleza. Creo que me destinaron a la guarnición como oficial voluntario de la Marina. Tememos que se presenten de pronto buques de guerra enemigos, pues estamos en guerra. El señor P tiene el propósito de irse. Me imparte instrucciones sobre lo que ha de hacerse si llega el caso temido. Su mujer enferma se encuentra con sus hijos en el castillo amenazado. Cuando empiece el bombardeo, la gran sala deberá evacuarse. Él respira con dificultad y hace ademán de alejarse. Yo lo retengo y le pregunto por el modo en que habremos de enviarle noticias en caso de necesidad. Sobre eso dice todavía algo, pero al instante cae por tierra muerto. Es que yo debo de haberlo fatigado inútilmente con las preguntas. Después de su muerte, que además no me hizo ninguna impresión, me acuden pensamientos. Si la viuda permanecerá en el castillo, si yo debo comunicar la muerte al comando superior y si, como soy el que sigue en el mando, debo asumir la jefatura del castillo. Ahora estoy a la ventana y observo los navíos que pasan. Son buques mercantes que navegan a escape por el agua oscura, algunos con varias chimeneas, otros con la cubierta abombada. Aquí viene una nota dentro del sueño. Vaya, no es una nota a pie de página, está contenido con unos paréntesis circulares. Hablando de la cubierta abombada, que es en un todo semejante a las construcciones de la estación de ferrocarril del sueño prólogo no contado aquí. Ajá. Continúa el sueño. Después mi hermano está a mi lado y los dos miramos por la ventana hacia el canal. A la vista de un navío nos aterrorizamos y gritamos. ¡Ahí viene el navío de guerra! Pero, al parecer, solo era que regresaban los mismos barcos que ya conozco. Ahora viene un pequeño navío,
cómicamente seccionado, es decir, dividido, de manera que se termina a la altura de su manga. Así está escrito. Recordemos que estamos leyendo un sueño. De manera que se termina a la altura de su manga. Sobre cubiertas se ven cosas extrañas, como copas o cajas. Gritamos como por una misma voz. Es el navío del desayuno. Y ahí finaliza el sueño. Continúa el texto. El rápido movimiento de los navíos, el azul profundo del agua, el humo marrón de las chimeneas, todo se conjuga para dar una impresión sombría, de cosa tensa. Eso no está destacado, lo leo así, digamos, como para darle el acento. Continúa el texto. Los lugares de este sueño provienen de sitios que visité en diversos viajes al Adriático, eso sí está destacado. Miramar, Diuno, Venecia, Aquileia. Entonces estamos hablando de un sueño de Freud. Wow. Dice, continúa el texto, una breve pero dichosa salida para Pascuas a Aquilea, eso está destacado, que hicimos con mi hermano pocas semanas antes del sueño, era todavía para mí un fresco recuerdo. Nota número 5 que dice Strachey, este viaje fue descrito ampliamente por Freud en una carta a Fliss del 14 de abril de 1898, la carta 88. Aquileia, ubicada unos pocos kilómetros tierra adentro, está conectada por un pequeño canal con el lago, en una de cuyas islas está situada Grado. Estos lugares en el extremo septentrional del Adriático formaban parte de Austria antes de 1918. Continúo con el texto. También viene al caso aquí se destaca guerra naval entre Estados Unidos y España y la preocupación que ella engendró en mí por la suerte de mis familiares que viven en Estados Unidos. En dos pasajes de este sueño salen a reducir los afectos. En uno está ausente un afecto que esperaríamos. Se destaca expresamente que la muerte del gobernador no me hizo ninguna impresión. En el otro, tan pronto creo ver el buque de guerra, y se destaca, aterrorizo. Continúa el texto. Y dormido tengo todas las sensaciones del terror. La colocación del alemán, lo voy a latinizar, Unterbringung. Repito, la colocación de los afectos está tan lograda en este bien construido sueño. Repito, la colocación de los afectos está tan lograda en este bien construido sueño que se ha evitado toda contradicción llamativa. No hay razón alguna para que yo me aterrorice con la muerte del gobernador, y es atinado que me aterrorice a la vista del navío de guerra, puesto que soy comandante del castillo. Ahora bien, el análisis demuestra que el señor P es solo un sustituto de mi propio yo. En el sueño, yo soy su sustituto. Claro, claro. Es decir, en el sueño, el señor P muere y Freud es quien lo sustituye. Es decir, los dos son, eh, son la misma persona. Son la representación de la misma persona en el sueño. Continuamos. Yo soy el gobernador que muere repentinamente. Los pensamientos oníricos se ocupan del futuro de los míos después de mi muerte prematura. Ningún otro pensamiento penoso se encuentra entre los pensamientos oníricos. Y aquí, antes de continuar, esta afirmación, ningún otro pensamiento penoso se encuentra entre los pensamientos oníricos de ese sueño en particular. Ya haciendo como una memoria así global hasta el momento de los sueños abordados por Freud dentro de la interpretación de los sueños y que son de Freud, hay muchos pensamientos penosos que le ocupan en muchos sueños, pero en este particular solo está ese de su muerte prematura. Ajá. Continuamos. El terror que en el sueño va unido a la vista del navío de guerra, debo soltarlo de ahí y llevarlo a aquel otro pensamiento. A la inversa, el análisis muestra que la región de los pensamientos oníricos de donde se tomó el navío de guerra rebosa de las más apacibles reminiscencias.
Qué bello está escrito eso. Ah, es que denme un segundo porque la región de los pensamientos oníricos de donde se tomó el navío de guerra es abundante de las más tranquilas memorias. Esto es hermoso y a la vez intrigante, al menos para mí. Voy a continuar con el análisis para ver cómo fue esa relación, por qué ese navío que da tanto miedo a Freud en su sueño viene, digamos, de sus memorias más bellas, más tranquilas. ¿Por qué? No lo entiendo. Vamos a ver. Fue un año antes en Venecia. Era un día mágicamente hermoso. Estábamos a la ventana de nuestra habitación sobre la riva degli Schiavoni y contemplábamos la azul laguna donde ese día había más movimiento que de costumbre. Se esperaban unos buques ingleses que iban a recibirse con fiestas y de pronto gritó mi mujer, alegre como un niño. Viene esto destacado y entre comillas. Ahí viene el navío de guerra inglés. Mira. En el sueño me aterrorizan esas mismas palabras. De nuevo vemos que los dichos del sueño provienen de dichos de la vida de vigilia. Aquí nos remite Strachey a las páginas 419 y siguientes. Continúa Freud. Y tampoco el elemento, entre comillas, inglés, incluido en esa exclamación, se perdió para el trabajo onírico. Es lo que mostraré pronto. Entonces, entre los pensamientos oníricos y el contenido del sueño, trastorno aquí el júbilo en terror. Y solo me hace falta indicar con esa mudanza, que con esa mudanza expreso también un fragmento del contenido latente del sueño. Pero el ejemplo prueba que que al trabajo onírico le es permitido desatar la ocasión del afecto de sus conexiones en el interior de los pensamientos oníricos e insertarla dentro del contenido del sueño en cualquier otra parte. Hago este silencio porque ciertamente es que es por un lado bellísimo y por otro lado ah, frustrante, muy frustrante. Tan frustrante como bello, pero es el psicoanálisis. Ciertamente creo que es posible, ¿cierto? Analizar nuestros propios sueños, pero aquí es donde también me deja intrigado cómo fue que Freud hizo ese tipo de descubrimientos. Eh, es que, digo, por un lado, yo pienso, espero, que mientras más avance en el sueño, más me quede claro por qué esa, es que aquí está, ahí está, esa transformación, digamos, del afecto en su negativo, que Freud en su propio sueño traslada una gran dicha a un gran terror en su sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto. Continúa el texto. Espero, ciertamente espero, les digo así, espero que eso se aclare, aunque es posible que no. Es posible que eso no se aclare. Es posible que simplemente tengamos que aceptar eso, que eso ocurre al respecto. Oh, ah, miren otra vez el texto me acaba de pasar encima. Pero esto es lo hermoso también del psicoanálisis, darnos cuenta que a veces tras grandes miedos hay grandes amores. Pero bueno, es que es la relación infantil, es la relación que establecemos con nuestros cuidadores, es la relación del niño con sus padres o sus cuidadores. Y eso lo aclaro en mi libro.
Los cuidadores son fuentes de grandes placeres y también de grandes frustraciones para el niño. Por eso, algo que nos atrae muchísimo en nuestra vida adulta también puede darnos muchísimo miedo. Caray, caray. Continúo. Ah, no, es que en serio, por eso es muy bello leer a Freud. Voy a repetir esto último. Pero el ejemplo prueba que al trabajo onírico, a la formación del sueño, eso no está escrito, pero lo digo así, le es permitido desatar la ocasión del afecto. Ahí viene el navío de guerra y esa fue una ocasión de gran gusto, de gran placer para Freud y su familia. Desatar la ocasión del afecto con sus conexiones en el interior de los pensamientos oníricos e insertarla dentro del contenido del sueño en cualquier otra parte. Continúa. Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para someter a un análisis más atento ese, entre comillas, navío del desayuno, cierra comillas, cuya aparición en el sueño remata de manera tan disparatada una situación que se había constituido racionalmente. Cuando reparo mejor en este objeto onírico, repito, el navío del desayuno, se me hace patente, se me hace obvio con posterioridad que era negro y por su seccionamiento, división, en el sentido de la manga, presentaba en ese extremo notable parecido con un objeto que despertó nuestro interés en los museos de pueblos etruscos. Era una bandeja rectangular de cerámica negra, provista de dos asas, sobre la cual habían como tazas de té o de café, todo no muy distinto de uno de nuestros modernos servicios. Para él se destaca desayuno. Continúa el texto. Habiéndolo preguntado, nos enteramos de que era la toilette de una dama etrusca, con las polveras y los potes de cosmético. Como dijimos, por bromear, que no estaría mal llevarnos una cosa así para la dueña de la casa. El objeto onírico significa, pues, toilette negra, luto, y alude directamente a una muerte. Por su otro extremo, tal objeto recuerda a las barcas funerarias, sobre las cuales en tiempos primitivos se depositaban los cadáveres para darles el mar por sepultura. Antes de continuar, ahí está la nota número 6. Barcas funerarias Nachen, palabra alemana que deriva, según me dice un amigo filólogo, de la raíz, esto es griego, creo que es vexus, cadáver. Continuamos con el texto. A esto responde el hecho de que en el sueño los buques regresen. Viene aquí una frase entre comillas. A salvo en su barco, el viejo navega tranquilamente hacia el puerto. Se cierran las comillas y viene la nota número 7, que nos dice James Strachey, parte de una alegoría de la vida y la muerte perteneciente a Schiller. Ah, aquí viene, no sé si es alemán, debe ser Nachtrag zu den Seinen. Realmente no sé a qué se refiere. Debe ser un texto de Schiller y viene inmediatamente entre comillas, Erwartung und Erfüllung. No sé qué signifique eso. No sé si se ha inventado, no sé si sean nombres propios alemanes. Permítame un segundo. Debe ser una cita de... Es que no me permite seleccionar esa palabra, el texto, para ver si es posible buscarlo en Google. Un segundo. Oh, no. Erwartung. A ver, vamos a ver si Erwartung. Erfu... Ah, mira. Sí, Erwartung und Erfüllung. Es un libro de Schiller, Friedrich Schiller.
No sé si eso tenga traducción. A ver, vamos a ver. Traducción, traductor, vamos a ver. Entonces, Erwartung und Erfüllung es un libro de Schiller. Mm, a ver, enter. Cuando lo doy en traductor no aparece nada. No sé si incluso, recordemos también que hay palabras intraducibles de un idioma a otro, por lo cual hay que tomarlas literales, así directas. Miren, es que realmente aquí he dado muerte al traductor de Google alemán. Vamos a ver aquí. Ah, mira, sí existe. Erwartung es expectativa. Erfüllung, cumplimiento. Permítame, vamos a ver cómo se pronuncia. Erwartung und Erfüllung. Erwartung und Erfüllung. Ok, vamos a continuar. Eh, Nos quedamos entonces en el sueño, en esta frase. A salvo en su barco, el viejo navega tranquilamente hacia el puerto. Entonces era una alegoría de la vida y la muerte, ilustrada por Schiller. En Erwartung und Erfüllung. Continuamos. Es el regreso después del naufragio del alemán Schiffbruch, Schiffbruch, literalmente ruptura del navío. Y por cierto, el navío del desayuno es como si se hubiera roto, del alemán abgebrochen, por la mitad. Repito, ya sin estas palabras en alemán, es el regreso después del naufragio y por cierto, el navío del desayuno es como si se hubiera roto por la mitad. Pero, ¿de dónde viene el nombre, entre comillas, navío del, se destaca desayuno? Otra vez voy a leer con palabras destacadas, palabras leídas distinto. Pero, ¿de dónde viene el nombre navío del desayuno? Es aquí donde tiene aplicación en el elemento, entre comillas, inglés, que nos sobraba de los navíos de guerra. Desayuno en inglés es breakfast, lo que rompe el ayuno. El romper corresponde de nuevo al naufragio y el ayuno se relaciona con la toilette negra. Ahora bien, en este navío del desayuno, solo el nombre es creación del sueño. La cosa existió y me recuerda a uno de los momentos más alegres de nuestro último viaje. Desconfiado de las provisiones en Aquileia, las llevamos con nosotros desde Goricia y compramos en Aquileia una botella de exquisito vino de Istria. Y mientras el vaporcito del correo navegaba lentamente por el canal de la Mer, atravesando la desierta laguna en dirección a Grado, se destaca Grado, nosotros, los únicos pasajeros con el humor más alegre, tomamos sobre cubierta el desayuno, que nos supo como muy pocos antes. Ese fue entonces el navío del desayuno. Y precisamente tras esa reminiscencia del goce más jubiloso de la vida, esconde el sueño los pensamientos más conturbados sobre un futuro desconocido y ominoso. Qué bello. Nota número 8 nos dice, este sueño vuelve a mencionarse en la página 540, nota de James Strachey, por supuesto. Continuamos con el texto. El deshacimiento de los afectos de las masas de representación que los hicieron desprenderse en lo más llamativo que les sucede durante la formación del sueño, pero no es el único. A ver otra vez. El deshacimiento de los afectos de las masas de representación que los hicieron desprenderse es lo más llamativo que les sucede durante la formación del sueño, pero no es el único cambio ni el esencial que sufren en el camino que lleva de los pensamientos oníricos hasta el sueño manifiesto. Si se comparan los afectos con los pensamientos oníricos, con los del sueño, algo se hace claro enseguida.
Toda vez en que el sueño se encuentra un afecto, este se encuentra también en los pensamientos oníricos, pero lo inverso no es cierto. Wow. Voy a ponerlo con otras palabras. Voy a repetirlo y ponerlo con otras palabras. Siempre que hay un afecto en un sueño, este afecto se encuentra en los pensamientos oníricos, pero no ocurre lo mismo al revés. Puede un afecto estar en los pensamientos oníricos y no estar en el sueño. Ujú. Continúa el texto. El sueño es en general más pobre en afectos que el material psíquico cuya, de cuya elaboración surgió. Esto está dicho como muy claramente, pienso yo. Continuamos. Si tengo reconstruidos los pensamientos oníricos, observo que en ellos, por regla general, pugnan por imponerse las mociones más intensas del alma, la mayoría de las veces en lucha con otras que quieren contrarrestarlas. Esto es fundamental. Entonces estamos hablando de la dinámica de la represión en el sueño. Puede ser que esto no tenga mucho sentido para ustedes si no tienen como contacto con la obra freudiana antes, pero vamos a continuar, ¿vale? Ya se aclarará. Eso sí, yo, de hecho, me voy a proponer aclararlo en la lectura de lo que resta de este capítulo. Ujú. De hecho, es algo que ya hemos estado hablando ahorita en la lectura de este capítulo. No se trata en todo caso de una represión que venga de afuera, es una representación de nosotros hacia nosotros mismos. Digámoslo así, ciertos pensamientos que se oponen a otros pensamientos. No estamos aquí hablando de algo que se aborda mucho desde la psicología, la inteligencia emocional, semejante estupidez, pero bueno, no es eso. Se trata de yo contra yo, así nada más. No es un yo bueno ni contra un yo malo, no, es yo contra yo. No es un yo inteligente contra un yo emocional, no, no es así, es simplemente yo contra yo. Es que no puedo yo ponerlo más claro. Así como hay un yo contra yo, por supuesto que hay un yo, uy, hay un ustedes contra ustedes. Ajá. No es un conflicto externo, es un conflicto interno siempre. Hablar de la represión desde el psicoanálisis. Vamos a continuar, ¿vale? Para no desviarnos mucho del texto. Mm, a ver, repito, la mayoría de las veces, mociones, deseos, ese es el punto, deseos en lucha, en oposición contra otros deseos, deseos del individuo mismo. Y si después echo una mirada al sueño, no es raro que lo encuentre descolorido, falto de ese tono afectivo más intenso que sí está en los pensamientos oníricos. Continúa el texto. Mediante el trabajo onírico, es decir, del sueño a los pensamientos oníricos, no meramente el contenido. Repito, mediante el trabajo onírico, no meramente el contenido, el sueño como tal, sino que con mucha frecuencia también el tono afectivo de mis pensamientos es llevado al nivel de lo indiferente. Yo podría decir que por el trabajo del sueño se produce una, y se destaca, sofocación de los afectos. ¡Qué bárbaro! Y de repente se tornó sumamente emocionante este texto. Continuamos. Considérese, por ejemplo, el sueño de la monografía botánica. Nota número 9 simplemente nos va a remitir seguramente páginas 186 y siguientes. Continuamos. En el pensamiento, hablando del sueño de la monografía botánica, ese está en los primeros capítulos, no me acuerdo ahorita, pero debe ser todavía en el abordaje de la bibliografía científica del sueño. Vamos a continuar, ¿vale? En el pensamiento le corresponde un alegato apasionado en favor de mi libertad de obrar como lo hago y de encaminar mi vida como a mí y solo a mí me parece bien.
pero el sueño que de ahí surgió suena indiferente. 2 puntos. Tengo escrita una monografía. Ella está frente a mí. Tiene láminas de colores. Plantas desecadas acompañan a cada ejemplar. Es como la paz de un campo sembrado de cadáveres. Ya no se oye más el fragor de la batalla. Esta es una ilustración, por supuesto. Eh, Estoy en la página 465. 465. Ah, ¿dónde dejé mi volumen 5? Aquí está, miren. Se me hace perdedizo. La interpretación de los sueños, pero es que es bellísimo esto. Sofocación de afectos, repito. Es una imagen un tanto turbia, esa comparación que hace Freud del campo de batalla sembrado de cadáveres, pero en donde hay paz, con aquel sueño que tuvo de la monografía. Esa monografía que representaba para él, y solo para él, estamos hablando del soñante, Sigmund Freud, el doctor, el ser humano Sigmund Freud, que tuvo un sueño con una monografía botánica que para él representó llevar su vida como él quería llevarla. El gusto de poder decir, este soy yo. Pero también en este libro que presentaba de la monografía botánica, hay, lo voy a decir así, muertes. No recuerdo que se asociaran muertes con aquella interpretación del sueño, seguramente sí, porque después de todo Sigmund Freud era un médico y los médicos tienen que lidiar con muertes. Ciertamente no dejan de afectarlos, pero es la realidad. Vamos a continuar. Las cosas pueden expresarse de otro modo e introducirse en el sueño vivas exteriorizaciones de afecto. Pero primero, queremos detenernos en el hecho indiscutible de que muchos sueños parecen indiferentes, mientras que no es posible trasladarse a los pensamientos oníricos sin expresar una profunda emoción. Permítanme un momento. eh, Espero que perdonen el hecho de que esté constantemente revisando, que esté grabando, pero ya me ha pasado que estoy grabando y de repente, ¡pum!, se corta. No es el caso en esta situación. Ah, pero miren, por alguna razón, y es que ya me he dado cuenta también de lo que implica el trabajo de sueños, es que quise ponerles a mis espaldas una foto de Sigmund Freud con su hijita Ana, me parece que ella es Ana, y su esposa Marta Weiners. Eh, es que ciertamente el psicoanálisis es una creación única de vida que le debemos a Sigmund Freud, y ciertamente es un trabajo admirable el del doctor Freud. Vamos a continuar, es un trabajo muy humano, les puedo decir. Eh, Retomo el texto. Entonces, mucha emoción en los pensamientos oníricos. Repito, ¿vale? Continúo con el texto. No es este el lugar indicado para el pleno esclarecimiento teórico de esa sofocación de los afectos que se produce durante el trabajo del sueño. Presupondría el más prolijo abordaje de la teoría de los afectos y del mecanismo de la represión. Aquí viene un pequeño apartado de James Strachey, no es una nota propiamente, aunque podría serlo. Simplemente nos remite a la página 593 y siguientes, es decir, ese estudio o abordaje de la teoría de los afectos va a estar más adelante y del mecanismo de la represión. Continuamos, pero antes de continuar, esto de trabajo del sueño quiere decir cómo se forman los sueños. El trabajo del sueño, ¿qué hace el sueño para mostrarse como tal? Vamos a continuar. Me permitiré consignar aquí solo 2 ideas. Me veo precisado a representarme, por otras razones,
el desprendimiento del afecto como un proceso centrífugo dirigido hacia el interior del cuerpo y análogo a los procesos de inervación motriz y secretoria. Otra vez, el doctor Freud hablando de cómo se representa a él, cómo piensa él que son los afectos. Un proceso centrífugo, una fuerza dirigida hacia el interior del cuerpo, análogo, similar, parecido a los procesos de inervación motriz y secretoria. Inervación motriz, movimiento del cuerpo. Ajá. Secretoria, segregación de sustancias en el interior del cuerpo. Aquí viene asociada la nota número 10. Nos dice, a ver, James Strachey, sí, toda la nota es de James Strachey, el traductor de la obra de Sigmund Freud. El desprendimiento de afecto es descrito como, entre comillas, centrífugo, cierra comillas, aunque dirigido hacia el interior del cuerpo, por referencia al aparato psíquico. La teoría del desprendimiento de afecto implícita en este pasaje se explica con cierta extensión en el proyecto de psicología. Este proyecto de psicología ya está en este espacio, en este canal de YouTube. Les recomendaría echarle un ojo, es un texto muy bueno. Con respecto al uso que hace Freud del término, entre comillas, inervación, véase la página 530 y la nota de la página 530. Ya llegaremos a ella. Por el momento vamos a retomar el texto principal. Estamos en la nota número 10. ¿Dónde está la nota 10? Ahí está. Ahora bien, así como en el estado del dormir parece cancelado el envío de impulsos motores hacia el mundo exterior, de igual modo podría en él entorpecerse el despertar centrífugo de afectos por obra del pensamiento inconsciente. ¡Wow! Les recuerdo, hasta aquí Freud no ha dicho qué es lo inconsciente, hasta aquí. Y si lo ha dicho, ha sido de forma como muy superficial. Entonces, aquí podremos tomar esta palabra inconsciente simplemente como involuntario, nada más. Es digamos, representación muy superficial de lo inconsciente, pero también es muy popular entre, digamos, una población eh, sin mucho conocimiento del psicoanálisis. Eh, a ver, déjenme ver. Así como en el estado del dormir, estoy repitiendo el texto, parece cancelado, dice literalmente el envío de impulsos motores hacia el mundo exterior. Podemos también entenderlo como parece cancelada nuestra actividad motora, nuestra actividad de movimiento. De igual modo podría en él, en el dormir, entorpecerse el despertar centrífugo de afectos por obra del pensamiento inconsciente, el despertar centrífugo. Aquí me queda duda, realmente no sé cómo entender este del despertar centrífugo. ¿Podría ser el despertar forzado de afectos por obra del pensamiento inconsciente? Vamos a dejarlo como centrífugo. Una primera aproximación podría ser forzado, pero vamos a ver qué nos dice el texto. Las mociones afectivas, moción, pedir, las necesidades afectivas que sobrevienen en el decurso de los pensamientos oníricos serían entonces en sí y por sí mociones débiles, y por eso tampoco serían más fuertes las que alcanzan al sueño. Es que aquí está dicho, mociones, las solicitudes afectivas que llegan en las, las solicitudes afectivas, es que está bien dicho, que llegan en la formación, digamos, de los complejos de representaciones eh, oníricas, el pensamiento latente, el contenido latente. Repito, el,
Voy a dejarlo así, mociones afectivas. Esto ya lo he descrito con otras palabras ahorita. Las mociones afectivas que sobrevienen en el decurso de los pensamientos oníricos, no en el sueño, en el contenido latente, en los pensamientos que dan lugar al sueño, antes del trabajo del sueño. Repito, las mociones afectivas que sobrevienen en el decurso de los pensamientos oníricos serían entonces en sí y por sí mociones débiles. Aquí. Ajá. No es el trabajo del sueño. El trabajo del sueño sería la traducción de esto en el sueño. Ajá. Estamos hablando, digamos, que la asociación de pensamientos, eventos, afectos, serían débiles. Ajá. Y por eso tampoco serían más fuertes las que alcanzan al sueño. De acuerdo con este razonamiento, entre comillas, la sofocación de los afectos en modo alguno sería resultado del trabajo del sueño, claro, sino una consecuencia del estado del dormir. Es como si, y esto es, de hecho, casi regla general, supiéramos que estamos dormidos y por eso los afectos no tienen la fuerza que tendrían normalmente. Ajá. Como un aviso de haz algo. Continúa el texto. Puede que sea así, pero es imposible que eso sea todo. Debemos reparar en que todos los sueños más complejos se revelaron como el compromiso resultante de un conflicto entre poderes psíquicos. Ciertamente, eso, lo entiendo, lo entiendo. Si no hay, al menos a mí esta parte del texto me parece clara. Sueños complejos, sueños donde hay muchos afectos, se revelaron como el compromiso, dice, el compromiso resultante de un conflicto entre poderes psíquicos. Regresamos a este yo contra yo. Yo pienso esto, pero yo también pienso esto, siento esto, pero también siento esto. Ajá. Complejo. Todo esto se va uniendo de forma justamente compleja, de forma difícil de poder decir, ahí está. Pero ese difícil no es imposible. Justo se trata de la comunicación abierta. Por eso también el trabajo de análisis. Ahí está la función del analista. El analista se ha enfrentado a esa dificultad en sus propios sueños. Freud es el primero en la interpretación de los sueños. Nos está dejando eh, el trabajo del sueño, ¿no? El trabajo que él hizo con sus propios sueños. Continuamos. Permítame un segundo. Voy a tomar mi acostumbrado chocolate sin azúcar para facilitarme también el trabajo aquí. Mm, mm, un segundo, un segundo. Mm, mm, mm. Es que en serio, no solo es cuestión de estar pensando, no solo es cuestión de estar entendiendo y traduciendo. Estoy usando esa palabra porque he traducido, me es útil ahorita. El texto de Freud a un lenguaje más cotidiano. Es buscar el hilo del pensamiento de Freud. Es preguntarle al texto. Es preguntarle al texto, ¿qué me quieres decir? Y también es presión sobre mi cuerpo. Continuamos. Por un lado, los pensamientos que formaron el deseo tuvieron que librar combate contra la objeción de una instancia censuradora. Y por otro lado, hemos visto a menudo que en el pensar inconsciente, cada itinerario de pensamiento era uncido por su contraparte contradictoria. Estoy disfrutando el chocolate y aquí es que si el psicoanálisis puede ser difícil es porque
nos lleva a una lógica a la que no estamos acostumbrados. Eh, Aquí está expuesta, tal cual. Voy a repetir por eso esta porción del texto. Estoy en este momento en la página 466, mm, primer párrafo. Permítame un segundo, mientras el chocolate hace efecto en mi garganta. Mm, ujú. Ok. 466. A ver, ahora sí. Estamos hablando conflicto entre poderes psíquicos. No hay otro poder psíquico más que el deseo. Repito, no hay otro poder psíquico más que el deseo. El pensamiento no es un poder psíquico. De ahí la enemistad de los filósofos con el psicoanálisis, que por supuesto no es una enemistad del psicoanálisis a la filosofía, no lo es así. Dicho así, los pensamientos que formaron el deseo tuvieron que librar combate contra la objeción de una instancia censuradora. ¡Oh, qué rico! Es que el alivio es, es, es necesario. Mm. ¿Quién necesita filosofía cuando tienes chocolate? Por un lado, los pensamientos que formaron el deseo tuvieron que librar combate contra la objeción de una instancia censuradora. Y por otro lado, hemos visto a menudo que en el pensar inconsciente, cada itinerario de pensamiento, cada lugar, cada momento en el cual un pensamiento llega a un deseo, era uncido por su contraparte contradictoria, uncido, pintado, acompañado. ¿Cómo decirlo? Uncido. Vamos a ver. ¿Para qué pensar si tenemos Google? Uncir, uncir, atar al yugo, atar el yugo a los bueyes o mulas de una yunta. Es acompañado, es unido. Y aquí está justamente lo que destaca al pensamiento inconsciente. Esto también se puede observar en el texto contenido en el volumen 14, 14, lo inconsciente, ¿no? No hay contradicción en lo inconsciente. Y ahí está la lógica. No hay sí ni no. No hay aceptación ni negación, sino los dos van unidos. Mm, Tremendo. Esa es la lógica. Esto, por supuesto, tiene también una lógica orgánica. Esto, este tema se expande, ¿no? En muchos sentidos, pero ahorita vamos a continuar. Puesto que todos esos itinerarios o líneas de pensamiento son susceptibles de afecto, del alemán Affektgeist, no, Affektgeist, difícilmente dejaremos de acertar a bulto si concebimos la sofocación del afecto como una consecuencia de la inhibición que los opuestos se provocan unos a otros y que la censura ejerce contra las aspiraciones sofocadas por ella. Oh, ¿quieren, una forma de ilustrar esto? Aquí viene bueno, voy a leer lo que dice Freud, pero también quiero compartir, ¿no? Lo que yo he elaborado. Dice Freud, y esto se destaca. La inhibición del afecto sería entonces el segundo resultado de la censura onírica, así como la desfiguración onírica era el primero. Claro, recordemos, estamos hablando de la interpretación de los sueños, pero ya en un sentido social. Y también en un sentido personal, hablando de justo la psiconeurosis.
¿Quieren ustedes perseverar en un conflicto? Nieguen algo de ustedes. Y así se aseguran que eso que ustedes niegan va a sobrevivir. ¿Quieren ustedes, digamos, aliviarse de un conflicto? Acepten lo que el conflicto representa para ustedes. Acepten, y esto aquí otra vez es la función del analista, llevar esa desfiguración a los lugares que corresponden, que están justamente situados en el afecto. El afecto habla de forma directa. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Esto puede ser un poco difícil, pero les sugiero también eh, continuar tanto con la escucha de la obra de Sigmund Freud como retomar. Yo creo que desde el principio de la obra, sin duda el volumen 2 sobre estudio sobre la histeria es como muy ilustrativo, pero desde el primer volumen es que vemos cómo va Freud llegando a todo esto. Sin duda, aquí ya está el psicoanálisis. Voy a continuar con el texto que todavía falta. Quiero insertar un ejemplo en que el tono afectivo indiferente del contenido del sueño puede ser explicado por la presencia de opuestos en el interior de los pensamientos oníricos. Tengo para contar el siguiente sueño breve, ante el cual todos los lectores sentirán asco. Cuarto sueño. Una colina y sobre esta algo como un excusado al aire libre. Un banco muy largo, a cuyo extremo hay un gran agujero de excusado. Todo el borde de atrás está cubierto de montoncitos de mierda de todos los tamaños y grados de frescura. Tras el banco, un matorral. Yo orino sobre el banco. Un largo chorro de orina lo limpia todo. Los pegotes de mierda se desprenden con facilidad y caen dentro de la abertura, como si al final todavía quedara algo. Este asqueroso sueño ya finalizó. Continuamos con el análisis. ¿Por qué motivo no experimenté asco alguno durante este sueño? Se pregunta Sigmund Freud, ¿vale? A mí sí me dio un poquito de asco, pero vamos a continuar. Como lo muestra el análisis, ello se debe a que en la emergencia de este sueño cooperaron. Emergencia quiere decir no urgencia. En la emergencia, algo que emerge, algo que surge. Repito, como lo muestra el análisis, ello se debe a que en la emergencia de este sueño cooperaron pensamientos gratísimos que producían enorme satisfacción. En el análisis se me ocurren enseguida y esto se destaca, establos de Augias, que Hércules limpió. Ese Hércules soy yo. La colina y el matorral pertenecen a Oz, donde ahora están mis hijos. Yo he descubierto la etiología infantil de las neurosis y así he preservado de la enfermedad a mis propios hijos. El banco es la fiel reproducción, exceptuando, claro está, el agujero de excusado, de un mueble que me obsequió una agradecida paciente. Me recuerda cuánto me representan mis pacientes. Y aún en el Museo de Excrementos Humanos es susceptible de, y aún el Museo de Excrementos Humanos es susceptible de una interpretación deleitosa. Por más asco que deba sentir frente a él, en el sueño es una reminiscencia de las bellas comarcas de Italia, en cuyas pequeñas ciudades, como es sabido, los WC, así está escrito, W.C., no están dispuestos de otro modo. El chorro de orina que todo lo limpia es una inequívoca alusión a la grandeza. Así extinguió Gulliver, repito, permítanme, así extinguió Gulliver el gran incendio en el país de los liliputienses. Es verdad que ello le atrajo la animadversión de la pequeñísima reina. Animaversión, es decir, el enojo, la enemistad, ¿vale? Pero también Gargantúa, el superhombre de Rabelais, que venga de igual modo a los parisienses, encaramándose sobre Notre Dame y dirigiendo el chorro de su orina sobre la ciudad. Justamente ayer, antes de dormirme, estuve hojeando las ilustraciones de Garnier
a las obras de Rabelais. Y curiosamente, hay de nuevo aquí una prueba de que soy yo el superhombre. La plataforma de Notre Dame era mi lugar preferido en París. Todas las siestas que tenían libres solían trepar a las torres de la iglesia, entre los monstruos y vestigios que allí hay. Que toda la mierda desaparezca tan rápido con el chorro alude al dicho, afflibat et dissipati sunt, que una vez pensé por poner como epígrafe a un capítulo sobre la terapia de la histeria. Nota número 11. Esta nota se agregó en la edición de 1925. Ay, caray. No, es una nota de James Strachey, ya saben cómo me caen gordas estas notas. Para una corrección de esta cita, véase la página 227, nota 38. Yo no necesito que lo corrijas, Strachey, gracias. Ahí, no me importa. Vamos a ver, esto debe ser una cita en, no sé si es italiano, no sé si es latín. Permítanme un segundo. Traductor, hazme el favor, San Google. A ver, es de latín. A ver. Aquí se ha equivocado. No, permítame un segundo. Afflibatit et dissipati sunt. Inspirado y llevado por el mal camino. Repito, afflibat, a- af- afflavit, afflavit et dissipati sunt. Inspirado y llevado por el mal camino. Así lo ha traducido Google. Realmente no sé. También el punto y la razón por la cual no voy a ir al cuarto volumen, además de que no lo tengo en físico porque me lo robaron en un asalto, es porque ciertamente no importa si alguien se equivoca al hacer una cita, lo que importa es lo que quería decir. Y otra observación. Ah, hablando de el sentimiento de grandeza de Freud, ciertamente Freud era un hombre destacable, ciertamente lo era, pero a lo largo de la interpretación de los sueños se da cuenta de su humanidad. Al decir se da cuenta, no es que Freud se dé cuenta de que es un ser humano, no. La interpretación de los sueños es el ejemplo del autoanálisis de Freud y a través del autoanálisis de, lo pongo así, una leyenda de un mito en la humanidad, de una gran figura en la humanidad, es como nos damos cuenta de la humanidad de esa leyenda. Este sueño asqueroso ciertamente tiene por objeto eso, demostrar, señalar eso. No es que Freud tachara a la humanidad de ser una mierda, no. No es tampoco para condenar el trato que tenía Freud con sus pacientes, tampoco. Es para ubicarnos como humanidad, es para decir, no somos tan mierda, y al mismo tiempo, ¿qué más quieren? Ok, limpieza. Bueno, pues para limpiar hay que enfrentar la mierda. Punto. Vamos a continuar, ¿vale? Para no desviarme mucho, porque no sé cuánto tiempo más me tome. Y ahora el ocasionamiento eficaz del sueño. Ah, pues sí, voy a ver si... Permítame un momento. Ok, voy a leer un poquito más y termino por hoy para irme a comer y ponerme a trabajar en otras cosas. Y ahora el ocasionamiento eficaz del sueño. Había sido una tórrida siesta de verano. Y por la tarde había dictado mi conferencia entre el vínculo
sobre el vínculo entre la histeria y las perversiones, y todo lo que atiné a decir me dejó una profunda desazón. Se me antojó falto de valor. Yo estaba fatigado, sin un atisbo de contento por mi difícil trabajo. Deseé la exhumación de toda esa sordidez del linaje humano y en mi añoranza me remonté a mis hijos y después a las bellezas de Italia. Con este talante me dirigí desde la sala de conferencias hasta un café para tomar allí, al aire libre, una colación modesta, pues se me habían ido las ganas de comer. Hablando de la humanidad de Freud, continúo, pero uno de mis oyentes se vino conmigo, es decir, lo siguió, y estaban los dos en el café. Me pidió permiso para sentarse a mi lado mientras yo bebía mi café y me atragantaba con mi media luna, y empezó a linsojearme, es decir, a adularlo. Me, me encarecía lo que había aprendido de mí y que ahora lo veía todo con otros ojos, y que ahora lo veía todo con otros ojos. Yo había limpiado se destaca, establos de augias, de los errores y prejuicios en la doctrina de las neurosis. En suma, era yo un muy grande hombre. Mi talante soportaba mal su cántico de alabanzas. Tuve que luchar con el asco. Me fui más temprano a casa para sacármelo de encima, y antes de dormir hojé a Rabelais y leí un cuento de C. F. Meyer, Die Leiden, die Eins, Die Leiden ein Knaben. De este material surgió el sueño. El cuento de Meyer trajo el recuerdo de escenas de la niñez. Nota a pie de página número 12 que dice, véase la última imagen del sueño del conde Thun en la página 229. Continuamos. El talante de asco y de fastidio que había tenido durante el día se enseñoreó del sueño a punto tal que se habilitó para soportar casi todo el material del contenido. Pero a la noche se despertó el talante opuesto, de fuerte y hasta desmedida afirmación de mí mismo, y eliminó al primero. El contenido del sueño debió conformarse de tal modo que posibilitase la expresión tanto del delirio de insignificancia cuanto de la excesiva autoestima. De esta formación de compromiso resultó para el sueño un contenido ambiguo, pero también, por inhibición recíproca de los opuestos, un tono afectivo indiferente. De acuerdo con la teoría del cumplimiento de deseo, este sueño no se habría posibilitado de no sumarse al itinerario de pensamiento del asco, su opuesto, el del delirio de grandeza, sofocado por cierto, pero teñido de placer. En efecto, lo penoso no está destinado a figurarse en el sueño. Es que lo penoso de nuestros pensamientos diurnos solo puede ingresar en aquel cuando al mismo tiempo presta su disfraz a un cumplimiento de deseo. Bárbaro. Referencia a las páginas 549 y 550. Voy a dejar hasta aquí, al menos para mí el trabajo terminó, tengo otras cosas que hacer, eh, pero yo creo que voy a seguir la lectura de este texto en otro momento, ¿vale?